afectaba una determinada hormona. Hemos llevado ya la parte de glucocorticoides, ¿no? Porque son tres tipos: glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales. En este caso hemos llevado ya los glucocorticoides, la hipofunción en sí suprarrenal en relación a los glucocorticoides, y que habíamos visto, ¿no?, que la enfermedad de Addison, que era la insuficiencia suprarrenal primaria, y que aparte de producir déficit de glucocorticoides en forma inicial, posteriormente también había cierto déficit o déficit a nivel de los mineralocorticoides, o sea, a nivel de la aldosterona, y también a nivel de andrógenos, lo que no era muy representativo porque la cantidad que provee, digamos, la glándula suprarrenal en relación a los andrógenos, pues no es importante, excepto en aquellos casos donde va a existir una hiperfunción, como hemos visto en las hiperplasias suprarrenales, y bueno, que también a largo plazo una enfermedad de Addison podía presentar algún trastorno con déficit de hormonal androgénica, ¿no? O sea, a veces pérdida de la libido, etcétera, que habíamos resumido inclusive, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la hipofunción mineralocorticoide, ¿no? O sea, trastornos de la secreción de aldosterona, o sea, los mineralocorticoides, pero en forma aislada, o sea, casi exclusivamente de la producción de aldosterona, ¿no? Siempre la tos que no se pasa. Vamos a ver aquí tres grupos, ¿no? Tal vez de mayor relevancia sería el hipoaldosteronismo secundario, ¿no? Que donde va a fallar los mecanismos que estimulan la secreción de aldosterona, y en este caso pues es el hipoaldosteronismo hiporreninémico como el mayor representante, si podríamos decir así, de los hipoaldosteronismos. El primario y el pseudo hipoaldosteronismo. En el hiporreninémico, ¿no?, es la forma más frecuente de hipoaldosteronismo, ¿no? Las características son que cursa con hiperpotasemia, niveles bajos de aldosterona, tanto en orina como en plasma, valores bajos de renina y el 50% acidosis metabólica tubular, ¿no? Realmente estos procesos del hipoaldosteronismo hiporreninémico se van a asociar a como decimos, a la presencia de otras patologías, o sea, sobre todo una enfermedad renal en el contexto de una diabetes mellitus de tipo 2 con complicaciones como neuropatía y moderada insuficiencia renal, ¿no? Inicialmente podríamos inclusive decir que es más de las insuficiencias renales o las agudas, ¿no? O sea, agudas donde se van a presentar con estos hipoaldosteronismos, o en las fallas renales crónicas moderadas en los pacientes diabéticos de tipo 1, ¿no? Tal vez la característica es la presencia de hipertensión arterial, ¿no? Los valores bajos de renina y aldosterona no van a aumentar con la restricción sódica ni con otros estímulos que vamos a ver, y la administración de ACTH y potasio va a incrementar la producción de aldosterona en el contexto de una enfermedad renal, ¿no? O sea, eso ya es más la parte práctica. Un segundito. Ya se me estaba terminando la carga, así que he enchufado. Ya, entonces el hipoaldosteronismo hiporreninémico, ¿no? O sea, la hiperpotasemia, sobre todo al déficit de aldosterona,
pero también intervienen otros factores, ¿no? Como ser el potasio de la dieta, la parte de diabetes en sí, ¿no? Con la ineficaz acción de la insulina, las hiperglicemias en pacientes diabéticos, etcétera. O sea, para el diagnóstico, sobre todo, se ve en aquellas hiperpotasemias en pacientes con insuficiencia renal moderada, ¿no? Y con niveles bajos de renina y aldosterona. No modificables, decimos, con la deambulación y la administración de furosemida. El tratamiento, sobre todo edad del paciente, los trastornos asociados, realmente el tratamiento se va a basar en las cifras de la cantidad de potasio existente en el suero, ¿no? Si son hiperpotasemias leves, la presencia de alteraciones electrocardiográficas también va a ser importante para el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Hiperpotasemia leve y electrocardiograma normal, generalmente controles periódicos. Ya cuando existe una hipertensión arterial grave, problemas de tipo electrocardiográfico, o sea, de conducción eléctrica en el corazón, ya se puede utilizar la administración de diuréticos, ¿no? Y si persiste todavía la hiperpotasemia, ¿no? O sea, puede haber una hiperpotasemia intensa sin hipertensión, se puede tratar con fludrocortisona, ¿no? O sea, la fludrocortisona es un corticoide que va a servir para el tratamiento, sobre todo de pacientes con hipoaldosteronismos. El primario adquirido, ¿no? O sea, la presencia o el uso de los heparinoides o similares pueden producir alteraciones en las células productoras de aldosterona, ¿eh? Puede haber atrofia, alteraciones en la actividad enzimática, trastornos en la biosíntesis de la aldosterona, etc., ¿no? Y generalmente la mayoría de los casos el aumento de la renina mediante la angiotensina 2 pues va a evitar la aparición de manifestaciones clínicas, ¿no? O sea, y actualmente podríamos indicar, ¿no?, que el uso de la heparina pues está ya muy reducida, ¿no? O sea, no se utiliza mucho ya la heparina, excepto en algunos casos agudos, ¿no? Cuando hay trombosis, cuando existe embolias, etcétera. Ya ahí vamos a indicar el uso de la heparina, pero también por etapas cortas, ¿no? Porque inicialmente se utiliza la heparina como la anticoagulación, posteriormente pasamos a warfarina o los otros ya medicamentos para anticoagulación, ¿no? La Pixaban, etcétera. El primario congénito, más raro todavía, déficit de corticosterona metil oxidasa, ¿no? O sea, son enzimas que van a intervenir en la oxidación, o sea, en la biosíntesis final de la aldosterona, ¿no?, que producen también una secreción aislada. Trastornos raros, dice, autosómico recesiva, niveles bajos de aldosterona y sus metabolitos, y dosis elevadas de 18-hidroxicorticosterona, manifestaciones clínicas de acuerdo a la edad, generalmente en el periodo natal, pues trastornos de tipo hidroelectrolítico, ¿no?, y que en los adultos generalmente es asintomático, ¿no? La administración de aumentos de sal y fludrocortisona sería el tratamiento. Es raro, el primario adquirido, o el primario congénito, perdón. El adquirido es por las heparinas. Y el pseudo hipoaldosteronismo, ¿no?, que es un cuadro clínico que aparece en la infancia y que va a cursar con hiperpotasemia, hiponatremia, pérdida renal de sodio, hipotensión arterial, elevación de las concentraciones plasmáticas de renina y aldosterona, ¿no? Va a haber dos cuadros, el pseudo hipoaldosteronismo de tipo 1 y
de tipo 2, etcétera, pero que en la actualidad no es de gran relevancia y pues más los de tipo congénito pertenecerían más a pediatría, ¿no? que ahora ya a la clínica endocrinológica adulta. Entonces, con eso, pero y para hacer recuerdo, pues que el hipoaldosteronismo generalmente va a ser el de tipo secundario, alteraciones en la parte de riñones, ¿no? O sea, sobre todo en las diabetes de tipo 2, donde hay ya alteraciones de tipo nefropatía, ¿no? Vamos a llevar ahora una patología también, bueno, diríamos, era más frecuente con el uso de corticoides en forma prolongada, pero que en la actualidad ya el uso de corticoides para el tratamiento de enfermedades va bajando, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí dos cuadros, uno el síndrome de Cushing, que es denominado también el de tipo exógeno, y la enfermedad de Cushing, que sería más de tipo endógeno, ¿no? Entonces, en el síndrome de Cushing, ¿no? Está producida por una administración o una exposición excesiva y prolongada al uso de las hormonas glucocorticoides, ¿no? Y la enfermedad o en las formas endógenas, ahí existe un verdadero aumento en la secreción de mineralocorticoides, además de andrógenos o estrógenos suprarrenales, ¿no? Entonces, de entrada, diferenciar lo que va a significar el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing, ¿no? Que sería por alteraciones a nivel hipotálamo o hipofisiario. Entonces, el Cushing, decimos exógeno, ¿no? Se va a deber a una administración de glucocorticoides naturales o sintéticos y no así a una hiperproducción a nivel de glandular, o sea, llámese suprarrenal, llámese hipófisis, ¿no? Entonces, para diagnósticos vamos a tener en cuenta estos dos tipos de etiologías, ¿no? Dependiente del ACTH, ¿no? A saber, el Cushing hipofisiario, o sea, la enfermedad de Cushing hipofisiaria, o la enfermedad de Cushing asociada con los síndromes de las neoplasias endocrinas múltiples de tipo 1, que son raros. Cushing por ACTH ectópica. Síndrome de Cushing por CRH ectópica, más raro todavía. Y no dependiente del ACTH, vamos a encontrar los tumores suprarrenales, ¿no? Adenoma carcinoma, las displasias suprarrenales, ¿no? La micronodular familiar, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal, la hiperplasia nodular autónoma, el síndrome de McCune-Aldrich, que es medio rara, el pseudo-Cushing exógeno, la administración de alcohol o inducido por alcohol y administración de supradosis fisiológica de glucocorticoides, ¿no? O también del ACTH, que es mucho más raro. De los corticoides sería más frecuente, ¿no? Entonces vamos a diferenciar, como decimos, dos tipos. La enfermedad de Cushing, ¿no? Que es el hipercorticismo endógeno, o sea, la formación aumentada y liberación de la hormona corticoide, o en este caso ya va a existir una hipersecreción crónica de ACTH hipofisiario, ¿no? Esta hipersecreción crónica de ACTH va a estimular la glándula suprarrenal y va a producir una hiperplasia suprarrenal bilateral, ¿no? Con secreción, por supuesto, excesiva de cortisol, andrógenos, la desoxicorticosterol, ¿no? Entonces acá vamos a tener, ¿no? En la enfermedad de Cushing, el hipercortisolismo de tipo endógeno, la formación de
hiperproducción de ACTH que va a producir una hiperplasia suprarrenal, y esta hiperplasia suprarrenal va a producir una secreción aumentada de glucocorticoides. Más frecuente en las mujeres y generalmente entre los 20 y 40 años de edad. Entonces, el 20% más de los pacientes desarrollan una hiperplasia suprarrenal micronodular o macronodular, pues por estimulación del ACTH, ¿no? Inicialmente decimos siempre que estos tumores o adenomas o no van a convertirse o pueden convertirse posteriormente en nódulos autónomos, ya sería independiente de la secreción de ACTH, ¿no? Estas hiperplasias suprarrenales micro o macronodulares. Generalmente vamos a encontrar un adenoma hipofisiario, un microadenoma en el 50%. O también como parte de las neoplasias endocrinas múltiples, a veces de tipo familiar, ¿no? Se encuentran dos o más familiares. Ahora, como parte también de este tipo de hiperfunciones, vamos a encontrar los síndromes de Cushing por ACTH ectópica, ¿no? O sea, 15% de los casos, ¿no? Es decir, la clínica va a ser similar igual en los dos casos, digamos, en la enfermedad o el síndrome, ¿no? Solamente va a depender de la etiología de la enfermedad, ¿no? Entonces, si es ACTH producida por la hipopsia, o es ACTH la ectópica, pues el cuadro clínico va a ser similar, con excepción de que va a existir un cuadro, sobre todo a nivel pulmonar, ¿no? El llamado carcinoma de células pequeñas a nivel de pulmón, ¿no? Que sería casi el 50% de los casos de ACTH ectópica va a ser por este carcinoma a nivel pulmonar, ¿no? Entonces ya tendríamos ahí dos patologías. La de hipófisis, la presencia de un adenoma hipofisiario hipersecretor, y la ACTH ectópica, la presencia de un carcinoma pulmonar. Ahora en el exógeno, pues la administración de dosis aumentadas de glucocorticoides o ACTH sería una de las causas más frecuentes, ¿no?, del síndrome de Cushing de tipo exógeno. Acá decimos, no existe una verdadera hiperproducción o aumento en la producción, sino va a existir por la administración de glucocorticoides, ¿no? Inclusive llega a producir una atrofia suprarrenal bilateral. Entonces, pues vamos a hablar de dosis suprafisiológicas, dosis aumentadas o dosis ya altas de la hormona y por tiempos prolongados, ¿no? Y como decíamos, ¿no?, ya el uso de corticoides está muy limitado a ciertas enfermedades o patologías, ¿no? O sea, si hablamos de enfermedades reumáticas, por ejemplo, tal vez el lupus sería una de las enfermedades donde el tratamiento de los glucocorticoides es de primera línea. En el caso, por ejemplo, de las artritis reumatoideas, ¿no?, antes se utilizaba bastante los corticoides para el tratamiento, que en la actualidad pues han sido desplazadas por los inductores de remisión, ¿no?, llámese hidroxicloroquina, leflunomida, etcétera, o que en la actualidad también se están utilizando otro tipo de glucocorticoides con acciones secundarias menos frecuentes, ¿no?, como el afasaclor, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver aquí una anatomía patológica, ¿no? En la enfermedad de Cushing, microadenoma a nivel hipofisiario, entre 3 a 10, ¿no? Carcinomas hipofisiarios, productores de
de hormonas. Hemos dicho que el carcinoma hiperproductor en endocrinología es mucho más raro, ¿no? Rarísimo, ¿no? Rara vez se ve. Entonces, más son de tipo adenomas. En la enfermedad de Cushing y en los síndromes de secreción ectópica, lo que se va a producir es un incremento en la ACTH y una hiperplasia suprarrenal bilateral difusa, ¿no? Presencia de nódulos, hiperplasia suprarrenal con micro o macronódulos también es frecuente. En sí, un poco independiente de la etiología, pues el cuadro clínico va a ser casi similar en las dos patologías, como decimos, con excepción de, en el caso de las STH ectópicas, donde también va a existir una otra patología como el carcinoma de células pulmonares. Enfermedad crónica, el cuadro aparece en forma progresiva, ¿no? Depender sobre todo edad, el tiempo de exposición y también de el sexo, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de exposición, sobre todo, vamos a tener, ¿no?, las manifestaciones clínicas más frecuentes. Tenemos aquí en porcentajes, existen algunos cuadros característicos, ¿no? Como habíamos hablado en el Addison, la hiperpigmentación, que sería un cuadro bastante relevante. Aquí la obesidad centrípeta alcanzaría un 97%. La cara de luna llena, que es otra característica, un 94%. La miopatía esteroide, 90%, y así, ¿no? Alteraciones menstruales, trastornos psíquicos, intolerancia a la glucosa y litiasis renal, que alcanzaría entre un 15 a 19% de los casos. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas más frecuentes, ¿no? Como decíamos, la obesidad tal vez es el signo más frecuente, ¿no? La clásica cara de luna llena que decimos, ¿no? Mejillas pronunciadas, caras redondeadas, mejillas rubicundas, alteraciones a nivel del cuello, ¿no? El cuello de búfalo que decimos, ¿no? Por la presencia de almohadillas de grasa o depósitos de grasa en las regiones supraclaviculares y dorsocervicales. Realmente el paciente es gordito, es obeso, ¿no? A veces existe, ¿no?, un aumento de peso, pero inclusive este aumento de peso también es relativo, ¿no? O sea, no necesariamente por incremento de la grasa, etcétera, sino también por depósitos de sustancias, ¿no?, de tipo hidrófilas, que agarran agua y entonces también va a haber un aumento de peso por esa causa. La miopatía esteroide proximal, ¿no? O sea, alteraciones a nivel de la musculatura, ¿no?, que puede afectar a todo nivel, ¿eh? Inclusive esta miopatía puede ser agravada por una hipopotasemia, que es lo más relativa frecuente, entonces aumentar inclusive ya producir cuadros de debilidad e incapacidad motora. Aquí tenemos una diapositiva, ¿no?, una esquemática, su obesidad, ¿no? Realmente es un abdomen péndulo. La característica, vamos a ver, son abdómenes grandes, péndulos colgantes, con unas piernas flaquitas, ¿no? Vamos a ver la cara de luna llena, vamos a ver las mejillas enrojecidas y rubicundas, el cuello de búfalo por las almohadillas de grasa. Los cardenales, dice acá, ¿no?, son zonas de equimosis frecuentes en este tipo de pacientes. Osteoporosis, hipertensión arterial, las estrías rojo-vinosas, alteraciones menstruales y puede también coexistir diabetes. Igual en el varón, ¿no? Cara de luna llena, acné, fragilidad capilar, o sea, los famosos moretones o cardenales,
la obesidad central, miopatías frecuentes, ¿no? En este caso, la piel aparece adelgazada por pérdida de grasa subcutánea, ¿no? Y la presencia de las estrías color rojo vino. Equimos, hematomas, heridas difíciles de cerrar y cicatrizar, ¿no? Puede existir también alteraciones de tipo melánico, ¿no? La presencia de melanosis, aumento de la pigmentación cutánea, ¿eh? La presencia de andrógenos suprarrenales también puede producir algunos cuadros de masculinización, sobre todo en la mujer, ¿no? Con la presencia de acné, seborrea, hirsutismo, por ejemplo. Alteraciones menstruales, oligoamenorrea, la hipertensión arterial moderada con renina baja y presiones diastólicas superiores, ¿no? Aquí la característica es una hipertensión de tipo diastólica, ¿no? Puede haber edemas también. Alteraciones a nivel de la esfera mental, trastornos psíquicos, depresión, la habilidad, a veces irritabilidad y a veces verdaderos cuadros de tipo paranoico, ¿no? Intolerancia a la glucosa, osteoporosis, la necrosis vascular que ahora es mucho más rara. Aquí tenemos también otra diapositiva, ¿no? Cambios en la personalidad, hiperglucemia, la cara de luna llena, retención de líquidos, etcétera, las fracturas frecuentes, la piel fina, las estrías, todo eso. Y son las estrías rojo-vinosas, ¿no? Del síndrome de Cushing. Abdomen péndulo con las características estrías, ¿no? O sea, eh, ya las estrías iniciales son un poco color rojo violáceo, ¿no? Pero ya posteriormente, cuando pasa más el tiempo, se vuelven blanco nacaradas, ¿no? En este caso persisten como rojo vinosos. Igual, ¿no? Dificultad de cicatrización, cara de luna llena, piel fina, osteoporosis, etc. Aquí otro resumen ya un poquito más ampliado con el cuadro clínico, ¿no? Consecuencia de un estado de hipercortisolismo, ya sea endógeno o exógeno. La clínica, obesidad central, o sea, clínica característica sobre todo de la enfermedad, ¿no? Han debido ver alguna vez un enfermo con un síndrome de Cushing, sobre todo, ¿no? Enfermedad de Cushing más raro, decimos. Entonces, un síndrome de Cushing que usaba corticoides o que usa también corticoides, ¿no? La obesidad central, la cara de luna llena, las estrías violáceas, el hirsutismo, sobre todo en las damas, ¿eh? Causas, esteroides exógenos, o sea, de tipo exógeno, y con aumento del ACTH, tumores, secreción ectópica, disminución del ACTH, ya son de causa primaria, carcinoma, adenoma, hiperplasia adrenales. El endógeno, ¿no? O sea, ya el tratamiento, ¿no? En relación al el uso del ketoconazol, el mitotano, la metilapona, el diagnóstico en base a la supresión con dexametasona, vamos a ver después eso, las pruebas de inhibición, aumento del cortisol urinario, que sería el primer estudio que tendría que realizarse, ¿no? Posteriormente, dependiendo del tipo de endógeno, ¿no? Si es a nivel hipofisario, pues una resonancia, una tomografía, si es a nivel ya pulmón, pues una radiografía, igual una tomografía, resonancia, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un Cushing recién nacido, o sea, de congénito, ¿eh? Niño. Aquí tenemos ya un poquito mayorcito, ¿no? O sea, más edad. Es la clásica cara de luna llena, ¿no? Y sin cuello. Igual acá,
¿eh? Ya, mayor, un poquito mayor, ¿no? La cara de luna llena característica y en esta otra diapositiva inclusive un poquito mejor, ¿no? La cara de luna llena, la fase es rubicunda que hablamos. Igual, ¿no? Aquí parece que la cara de luna llena, la cabeza estuviera superpuesta a nivel del tórax, la obesidad, el abdomen péndulo con las estrías, pues se puede ver. Aquí una dama, ¿no? Decimos siempre las piernas flaquitas, el abdomen péndulo grande, el cuello que casi no se ve, ¿no? Entonces esa es la característica anatómica del paciente, ¿no? La cara de luna llena, el cuello de búfalo, ¿no? El abdomen péndulo con las estrías y las otras características, ¿no? A nivel de metabolismo del calcio, por ejemplo, hipercalciuria con litiasis urinaria en niños, que casi siempre decimos, ¿no? Todo se manifiesta con retraso en el crecimiento, maduración ósea, la parte de endocrinológica gonadal, falta de respuesta a la hormona del crecimiento, ¿no? Que es característico en este tipo de pacientes. Ahora bien, una vez teniendo esa clínica, ¿no? del paciente, que en sí el diagnóstico del hipercorticismo, pues en parte, si es un exógeno, o sea, un síndrome de Cushing, pues el antecedente va a ser importante, pues una paciente que toma corticoides, casi con seguridad el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Ya no necesita digamos, hacer algunos estudios específicos para ver sobre todo el hipercorticismo, ¿no? Porque la clínica, hemos dicho, es similar entre la enfermedad y el síndrome, excepto la etiología, que en este caso, pues, vamos a ver que la determinación del ACTH y el cortisol, ¿no? Si bien puede ser diagnóstico en el síndrome de Cushing, o sea, en la enfermedad de Cushing, pero también se producen pues secreciones de cortisol en alguna otra cuestión a veces o ni siquiera una más de tipo fisiológico como el estrés físico, el estrés psíquico, etcétera, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la cortisolemia, o sea, el cortisol en sangre, es más específico para la enfermedad de Addison, ¿no? O sea, la disminución de la CTA o la disminución del corticoide más aumento de la CTH sería diagnóstico en el Addison. En este caso, más nos basamos en la prueba del cortisol libre en la orina, ¿no? O sea, la determinación de cortisol en orina de 24 horas, que sería el dato más exacto y fidedigno para determinar la causa del hipercortisolismo también se quiere, ¿no? Entonces va a estar aumentada en la orina. Ahora, dependiente del ACTH hipoficiario, dependiente del ACTH ectópico o de causa suprarrenal, ya se determinan, pues, de acuerdo a estudios más específicos, ¿no? Una tomografía de cráneo, una resonancia magnética de cráneo para ver la parte hipoficiaria, una radiografía o una tomografía a nivel pulmonar, una tomografía o ecografía a nivel suprarrenal, etcétera. Entonces, ya nos van a dar el diagnóstico más preciso sobre la causa o etiología del hipercorticismo y que nos va a servir definitivamente ya para hacer el tratamiento pues más ideal y efectivo, ¿no? Bueno, aquí dice la determinación de ACTH por un médico sensible, ya sea IRMA, ya sea RIA, ¿no? Con determinación de cortisol también van a ser útiles, ¿no? O sea, ya para el diagnóstico de las patologías córticos suprarrenales o suprarrenales, vamos a hacer siempre el diagnóstico de ACTH
y cortisol plasmático. En este caso de enfermedad de Cushing, más va a ser el cortisol urinario, o sea, para ver, ¿no?, el hipercortisolismo. Las técnicas de imagen, la resonancia magnética, desde la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, ¿no?, ya sea a nivel hipofisiario, a nivel suprarrenal, ¿no? La gammagrafía con yodo metilnorcolesterol también nos va a servir. Ahora la evolución, complicaciones, generalmente el diagnóstico de la patología inicial, pues va a ser importante, ¿no? Si es hipofisial, si es suprarrenal, etcétera, para ya pensar en hacer un tratamiento más dirigido y más exacto. Generalmente las complicaciones sobrevienen por alteraciones o enfermedades cardiovasculares, complicaciones con fracturas por la osteoporosis, ¿no? Que va a ser frecuente, la presencia de diabetes mellitus, los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Hemos hablado de hiperpotasemia, etc., que van a ensobrecer el pronóstico de la enfermedad. Y el tratamiento va a ser de acuerdo a la causa, pues si es endógeno, si es exógeno, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos de un hipercorticismo de causa hipofisiaria, pues el tratamiento, como decimos, adenoma hipofisiario productor de ACTH, en todo caso, pues el tratamiento es quirúrgico, ¿no? O sea, tratar de sacar ese micro macroadenoma hipofisiario, tanto en niños como en adultos, ¿no? 70-80% de las curaciones, ¿no? Se va a ver de curación. También, como otros métodos, la irradiación, ¿no? Irradiación hipofisiaria, ya sea pre o post quirúrgico, ¿no? Para, como decimos, ¿no?, los restos hipofisiales. Ahora bien, en el caso de la parte hipofisiaria, ¿no?, la enfermedad de Cushing, el tratamiento, decimos, es el quirúrgico con la adenomectomía a nivel hipofisiario, pero en algún caso a veces no es muy satisfactoria la cirugía y también va a haber necesidad, pues si la producción de ACTH va a producir una hiperplasia suprarrenal y a veces posteriormente esta hiperplasia suprarrenal se vuelve autónoma o independiente de la hipófisis, también va a ser necesario realizar el tratamiento quirúrgico a nivel suprarrenal, ¿no? O sea, las suprarrenalectomías bilaterales, ¿eh? El uso de fármacos, ¿no? Antes se utilizaba la reserpina, que en la actualidad ya está discontinuada, ¿no? El alcaloides de cornezuelo de centeno, ¿eh? O sea, ahora se utiliza más el valproato o la bromocriptina, si hay algunos otros trastornos más, o en el caso más específico, en nuestro medio, digamos, utilizamos el ketoconazol, o sea, los imidazoles, ¿no? Son antimicóticos. Hemos dicho que intervienen en la síntesis del colesterol, ¿no?, a nivel de la citocromo P450. Ahora bien, aquí dice, ¿no?, es lo que habíamos hablado, ya que si falla, digamos, la parte neuroquirúrgica del tratamiento del adenoma, persiste el estímulo, entonces hacer las suprarrenalectomías bilaterales. Y a posterior, si hay una suprarrenalectomía, en todo caso, pues el tratamiento va a ser ya con sustitutivo, ¿no? Sobre todo el uso de cortisol o combinado con la alfa-fludrocortisona o la fludocortisona. Aquí tenemos unas diapositivas que van a orientarles a ustedes para ver, ¿no?, qué es lo que pasa cuando hay unos glucocorticoides en exceso de acuerdo a lo que va a ser los diferentes órganos y sistemas, ¿no? Hablamos del cerebro, hablamos de los metabolismos de los hidratos de carbono, lípidos, tejido adiposo,
cardiovascular, etcétera. ¿No? Esto ya para hacer os dejo para que ustedes lean y hagan un repaso de que hemos hablado del glucocorticoide, ¿no? Los efectos, o sea, las acciones de los glucocorticoides, y aquí vemos las acciones ya en exceso, ¿no? Si hablamos de la acción ya a nivel de los ojos, por ejemplo, ¿no? El glaucoma que habíamos visto en la enfermedad de Addison crónica, ¿no? Igual acá el síndrome de Cushing, que no se ve muy bien esta diapositiva, tal vez ampliando un poquito, ¿no? Pero no se ve muy bien. Igual acá, ¿no? Ya habíamos visto una similar en la otra, entonces vemos aquí las alteraciones a nivel del cerebro, de la cara, etcétera, sí, de la cara, la luna llena, toda la sinología que van a encontrar en un paciente con síndrome de Cushing. Y el resumen en sí, la final que siempre damos, ¿no? Del hipercortisolismo o llamado también enfermedad o síndrome de Cushing, ¿no? Aquí define un poquito lo que es la enfermedad y define un poco lo que es el síndrome de Cushing, ¿no? Enfermedad, tumor hipoficiario. Síndrome, cualquier patología que cause exceso de cortisol, ¿no? Ya sea la enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing, otros ya alteraciones a nivel adrenal, la presencia de tumores, sobre todo a nivel de pulmón, ¿no? También hay tiroides, hay también otros tipos de tumores, ¿eh? La clínica, los síntomas, los signos, inclusive hay una diapositiva, o digo, una esquema aquí, ¿no? A nivel del árbol, ¿no? La barriga grande con las estrías rojovinosas, ¿no? La presión, etcétera, y abajo está un poco explicado lo que significa la presencia de algunas alteraciones, ¿no? A nivel del síndrome de Cushing. Con esto hemos terminado la parte ya de lo que va a significar o lo que significaba los aumentos a nivel de cortisol, o sea, los hipercortisolismos. Vamos a ver ahora lo que significa la hiperfunción a nivel mineral o corticoide y el feocromocitoma. Voy a cambiar de diapositiva. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, ¿cuál era el tratamiento para el síndrome de Cushing? O sea, dependiendo de lo que va a significar la parte teológica, ¿no? Si es, como decimos, un tumor a nivel hipoficiario, pues el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? O sea, el tratamiento, la exéresis quirúrgica del tumor hipoficiario, ¿no? Si es por la presencia de carcinoma de células pulmonares, en este caso, pues el tratamiento también quirúrgico, ¿no? Si es factible la cirugía a nivel de los pulmón, ¿no? Y ya posteriormente, si acaso no responde, digamos, en la enfermedad de Cushing, la hipofisectomía o la adenomectomía hipoficiaria, también se puede realizar la cirugía a nivel de las suprarrenales, ¿no? Como hemos indicado, ¿no? Que la enfermedad de Cushing, el adenoma hipoficiario, va a producir un incremento de la ACTH y esta ACTH va a producir una hiperplasia a nivel suprarrenal. En este caso, a veces se vuelve autónoma, ya no va a depender de la hipófisis, entonces hay que hacer también la cirugía de las suprarrenales, ¿no? Y el tratamiento también alternativo puede ser la radioterapia, ¿no? Ya sea a nivel hipofisiario, menos a nivel suprarrenal, ¿no? Es mejor hacer una cirugía de las suprarrenales, ¿no? Y el tratamiento médico en base a los imidazoles, ¿no? Sobre todo el ketoconazol que se está utilizando y la metirapona que casi no existe en nuestro medio, ¿no?
No sé si algo más para complementar. Gracias, doctor. Ya. Entonces, con eso hemos visto ya el Cushing. Vamos a ver ahora la hiperfunción mineralocorticoide. ¿No? O sea, en parte a lo que va a significar. Hemos visto la hipofunción con Addison, o sea, glucocorticoide. Hemos visto la hipofunción mineralocorticoide, ¿no? Con el hipoaldosteronismo hiporreninémico, sobre todo, ¿no? Hemos visto la hiperfunción glucocorticoide con la enfermedad de Cushing, o enfermedad o síndrome de Cushing. Hay tal vez para complementar un poquito, ¿no? En el síndrome de Cushing, que es de tipo exógeno, por eso le decía, ahora es un poquito difícil tratar de evitar, si el caso requiere corticoide, pues tratar de bajar las dosis del glucocorticoide como parte del tratamiento, ¿no? Y va a depender más de la enfermedad de base. ¿Para qué estamos dando ese glucocorticoide? ¿No? Por eso decimos que en las enfermedades reumáticas ya de preferencia no se utilizan glucocorticoides, excepto el último, que es el Aflasacort, que es de acción secundarias mínimas, ¿no? Entonces ese también sería un tratamiento, ¿no? Tratar de suspender o disminuir a lo que se pueda, pues, el uso del glucocorticoide, ¿no? Ahora vamos a ver la hiperfunción mineralocorticoide, que es también de la corteza, y posteriormente vamos a ver el feocromocitoma, y tal vez como la única patología endocrinológica a nivel de la médula suprarrenal, ¿no? Entonces la hiperfunción mineralocorticoide va a ser también una secreción aislada, ¿no? De la aldosterona, o sea, aumento en la producción y secreción de la aldosterona debido a una alteración primaria de las células productoras de aldosterona. Es lo que denominamos el hiperaldosteronismo primario. También va a haber una diferencia, ¿no? En algunas otras patologías, llamamos estas suprarrenales, que también van a producir algunos trastornos a nivel de la aldosterona. Específicamente vamos a llevar el hiperaldosteronismo primario, ¿no? Que su cuadro clínico más importante o expresivo sería la presencia de hipertensión arterial, ¿no? O sea, decimos hipertensión arterial de origen endocrino, que sería la forma más frecuente de hipertensión arterial de causa endocrina, ¿no? Y la segunda causa de forma más frecuente de hipertensión arterial curable, ¿no? El porcentaje de 0,05 y 0,2%. Realmente esta parte de la hipertensión a veces no se la estudia mucho ya en la clínica corriente, en los pacientes que acuden, digamos, a hospitales. A veces se descuida un poco esta parte del hiperaldosteronismo primario, ¿no? Pero hay que tenerla en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que acuden con hipertensión arterial. A veces la clasificamos, ¿no? Es más fácil decir hipertensión arterial idiopática que ver la causa misma de la hipertensión, ¿no? Entonces, esta secreción excesiva de la aldosterona va a producir una retención renal de sodio, ¿no? Expansión del volumen plasmático e hipertensión va a ser dependiente del sodio y del volumen. Retención de sodio, aumento de volumen e hipertensión arterial, ¿no? Va a haber una pérdida de potasio e hidrogeniones con aparición de hipopotasemia y alcalosis metabólica, ¿no? Entonces ya estamos hablando, bueno, de hipertensión en primera causa, ¿no? La presencia de una hipopotasemia, ¿no? La presencia de una hipernatremia y una alcalosis metabólica, ¿no? Este aumento del sodio total,
¿no? Pone un mecanismo compensador, ¿no? Un escape que decimos de sodio, ¿no? Que va a facilitar la eliminación de la orina y en parte justifica la ausencia de edema, ¿no? En esta enfermedad, que en sí la enfermedad no se han debido escuchar como el síndrome de Cohn, ¿no? La enfermedad de Cohn, que es el hiperaldosteronismo primario. Vamos a ver 5 tipos, ¿no? De hiperaldosteronismo. El primario, la forma clásica que decimos, ¿no? Más frecuente y va a ser un adenoma cortical productor de aldosterona, o sea, la presencia de un adenoma a nivel de la corteza suprarrenal que va a producir una hipersecreción de aldosterona. Ese es el clásico síndrome de Crohn, de Cohn diré, pero no de Crohn. Crohn es el intestino, síndrome de Cohn, hiperaldosteronismo primario por la presencia de un adenoma cortical. 65-80% de los casos, mujeres, tercera y quinta década de la vida. La segunda, ¿no? Ya son variantes, ¿no? Secreción de aldosterona capaz de responder a la estimulación por el sistema renina-angiotensina y aún presentar respuestas a la perfusión de angiotensina 2, ¿no? Son ya de tipo variantes. El carcinoma también, que carcinoma adrenal, que ya es relativamente raro, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, un 4% de los casos, ¿no? Ya estos adenomas secretores de aldosterona, la enfermedad, síndrome de Cohn, ¿no? También a posterior pueden presentar también secreción ya aumentada de glucocorticoides y de los andrógenos suprarrenales, ¿eh? En el idiopático o aldosteronismo primario va a haber una hiperplasia bilateral micro o macronodular, ¿no? 25% de los casos del hiperaldosteronismo primario. Una variante, habla de una variante familiar que ya hablamos de aldosteronismo primario por hiperplasia, ¿no? En la producción de aldosterona, que está inhibida por la administración de glucocorticoides, ¿no? Se llama el hiperaldosteronismo sensible a los glucocorticoides o de tipo 1, hereditario, dominante. Y la forma de hiperaldosteronismo o aldosteronismo primario o de tipo 2 no se inhibe con los glucocorticoides, ¿no? Entonces, son variantes de enfermedad, ¿no? Donde va a haber inclusive la presencia de algún tipo de carcinoma, ¿no? Con producción ectópica de aldosterona. En el caso de los carcinomas indiferenciados, sobre todo de ovario, ¿no? O sea, la secreción ectópica de aldosterona o producción ectópica de aldosterona, ¿no? Entonces, estos son los cuadros ya de los hiperaldosteronismos. Sin embargo, vamos a ver que el más frecuente sería el hiperaldosteronismo primario por la presencia de un adenoma cortical de secretor o hipersecretor de aldosterona, ¿no? Y los otros pues son menos frecuentes, ¿no? El cuadro clínico. Ha dicho que la signología, o sea, el cuadro clínico preponderante aquí sería la hipertensión arterial. No sé, hipertensión arterial variable, rara vez maligna, dependiente del volumen, de la cantidad de sodio y del volumen, ¿no? Decimos hipertensión esencial con aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Podría ser también como causa, o sea, un antecedente de hipertensión gestacional, ¿no? Se ha visto que las hipertensiones gestacionales podrían también corresponder a estos tipos de hiperaldosteronismo,
Entonces, en este caso, pero el cuadro clínico casi predominante va a ser la presencia de una hipertensión arterial, ¿no? Dependiente de sodio y de volumen, con una hipopotasemia, ¿no? Y la alcalosis metabólica. Esa va a ser la característica del cuadro. Además, a la consecuencia de la hipertensión puede haber cefalea, dolor de cabeza, poliuria, polidipsia, eso por tubulopatía, debilidad muscular, o sea, asociada a la hipopotasemia, ¿no? Debilidad muscular, parálisis intermitente, la presencia de arritmias, taquicardia ventricular, alteraciones electrocardiográficas, intolerancia a la glucosa, ¿no? Que también es frecuente. Ahora bien, el diagnóstico generalmente hacemos por sospecha, ¿no? O sea, paciente hipertenso, la presencia de hipopotasemia, ¿no? Sobre todo cuando empezamos el uso de diuréticos, ¿no? Usamos diuréticos, llámese tiazídicos, furosemid, hidroclorotiazida, ¿no? Que en la actualidad los tratamientos, ustedes conocen en cardiología, los tratamientos de hipertensión arterial, pues casi en la actualidad ya no es con monoterapia, ¿no? Sino se hace terapia combinada, un IECA realmente asociada a la hidrocortisona, un diurético, ¿no? Que es casi la característica actual del tratamiento de la hipertensión, pues es la asociación, ¿no? Son tratamientos con diuréticos, con IECAS, con bloqueantes calcio, bloqueantes beta, etcétera, ¿no? Siempre hacer no monodosis, o sea, no monoterapia. Entonces, estos pacientes damos diuréticos, no ahorradores de potasio, como se dice, los tiazídicos, entonces puede existir mayor hipopotasemia y mayores trastornos en relación a déficit de potasio, ¿no? Entonces, si damos a estos pacientes diuréticos más hipopotasemia, ¿no? La administración de la ingesta de sodio también puede producir hipopotasemia. La administración, en caso de necesidad en hospital, por ejemplo, ¿no? Empezamos a dar sodio, o sea, tratamientos en base de sueros en base a sodio, ¿no? Entonces también puede producirse hipopotasemia, ¿no? Que si bien son corregibles inicialmente, pero ya posteriormente va a persistir la hipopotasemia, ¿no? Hablamos de valores de potasio de 3.5 o menos. Ahora la confirmación en sí del hiperaldosteronismo es la confirmación laboratorial, ¿no? Aumento de la concentración plasmática de aldosterona y la inhibición de la acción renina plasmática, la actividad renina plasmática, ¿no? La ARP que decimos. Entonces, relación de los niveles plasmáticos de aldosterona y de renina elevada 20-25, ¿cuál es diagnóstico? ¿No? O sea, el aumento de la aldosterona e inhibición de la actividad renina plasmática, que sería el diagnóstico, ¿no? Ahora, si bien en el diagnóstico de la hipertensión arterial, pues es un diagnóstico, repitiendo, que hay que realizarlo, pues, y ver siempre o casi siempre la causa de esta hipertensión, ¿no? De las hipertensiones arteriales que hablamos, pues lo más frecuente sería origen cardiovascular, origen renal, ¿no? Y después vamos a ver el feocromocitoma posterior, alguna otra patología, el Cushing y el hiperaldosteronismo primario, ¿no?
alguna vez no se encuentra la hipertensión arterial, alguna causa, ¿no? Inclusive hablamos la de hipertensión arterial de bata blanca, se dice, ¿no? Por el miedo o el estrés o alguna situación donde el enfermo va al médico y se le eleva la presión, ¿no? Tenemos casos así que van, ¿no? Son pacientes hipertensos ya de base y que van a ir al médico y pues, cualquier estrés, entonces decimos, puede subir la presión arterial, ¿no? Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta el hiperaldosteronismo primario como causa de hipertensión arterial, sobre todo en gente joven, ¿no? Como causas de hipertensión, descartando otras patologías, por supuesto. Historia clínica, exploración, datos de laboratorio, la comprobación de una actividad renina plasmática elevada en un paciente o enfermo hipertenso, pues nos van a ya orientar más a un diagnóstico final. Y el tratamiento, ¿no? Inicialmente, pues utilizamos la espironolactona, ¿no? Conocen ustedes, es un diurético ahorrador de potasio, es un diurético que va a intervenir en la acción de la aldosterona, ¿no? Más dietas en pobre de sal, dietas pobres en sal, y suplementos de potasio, ¿no? Para normalizar la hipopotasemia. Ya a posterior, pues podemos hacer un tratamiento en base a cirugías y a veces, o en la actualidad se está utilizando ya, ¿no? La cirugía laparoscópica a nivel de suprarrenales, con buenos resultados, ¿no? O sea, sacar el tumor o el adenoma productor de aldosterona. 70% de los casos normaliza la presión arterial, a los 5 años el 53% ya se va a normalizar la tensión arterial y la hipopotasemia se normalizaría en forma frecuente, ¿no? Entonces, para tener en cuenta los casos de hipertensión arterial, ¿no? Hay que también tener en cuenta pues como diagnóstico el hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cobb. En el idiopático, pues el tratamiento, la suprarrenalectomía, ¿no? Ya sea total o ya sea subtotal, la administración de espironolactona a dosis baja, ¿eh? El uso de la amilorida también, ¿no? Que es un diurético ahorrador de potasio. Tenemos aquí un cuadrito, ¿no? Donde vamos a ver un abordaje diagnóstico del hiperaldosteronismo, ¿no? Es del ENAR México, ¿no? Sospecha de hiperaldosteronismo, vemos una hipertensión asociada a hipocalemia, una hipertensión con alcalosis metabólica, una hipertensión refractaria, decimos, ¿no? Que no responde muy bien al tratamiento, pues, ya convencional, ¿no? Diuréticos, el uso de IECAS, ADAS, etc. ¿No? ADAS, digo, de bloqueantes del calcio, etc., ¿no? Hipertensión en más o menos jóvenes de 30 años o hipertensión secundaria. Entonces vamos a pedir laboratorios, aldosterona plasmática, actividad de renina, ahí vemos, ¿no? Actividad plasmática aumentada, actividad renina baja, etcétera. Entonces ya nos van a orientar a un diagnóstico, llámese de aldosteronismo primario, hacemos la prueba de supresión no, el aldosteronismo secundario, etcétera. Entonces esto es para un abordaje de ya un diagnóstico que les va a servir, digamos, para tener en cuenta estos casos de hiperaldosteronismo o síndrome de Cobb. Entonces, con eso concluimos el hiperaldosteronismo. Esto es relativamente corto. Nos vamos a la médula suprarrenal, ¿no? A las enfermedades producidas en la médula suprarrenal. Ya habíamos indicado algo sobre la médula suprarrenal, ¿no? Es una parte de
con característica de tipo neuroendógeno, ¿no? O sea, está formada por su sistema cromafin, células neuroendócrinas que van a producir catecolaminas, ¿no? En este caso, adrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿no? Entonces, esta médula suprarrenal, pues, va a producir este tipo de catecolaminas, ¿no? Donde sus efectos más importantes van a ser a nivel del sistema cardiovascular o hemodinámicos, ¿no? O sea, sobre todo hablamos de alteraciones a nivel de la fuerza, contractibilidad del corazón, la presencia de trastornos de conducción con arritmias, etc., ¿no? Entonces, dependiendo un poco lo que va a ser la presencia de estos receptores, ¿no? Los alfa receptores, beta receptores, etcétera, va a ser la acción de los diferentes tipos de catecolamina, ¿no? Si hablamos de la noradrenalina, ¿no? Vamos a ver que van a provocar un aumento de la resistencia vascular y la presión arterial sistólica y diastólica. La adrenalina, ¿no? Más afinidad a los receptores beta 2, aumento de la presión sistólica, pero no así de la diastólica, e incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, de acuerdo a la secreción del tipo de catecolamina, pues vamos a tener sus efectos y en relación a los tipos de receptores también su respuesta, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, una diapositiva donde vamos a ver que cada tipo de órgano o sistema va a tener su propia respuesta, ¿no? Ya sea si va a estimular el receptor beta, beta 1, alfa 1, alfa 2, etcétera, la respuesta va a ser ya un poquito, si hablamos así, más específica, ¿no? Si hablamos de pulmones, por ejemplo, vasoconstricción, vasodilatación, etcétera, ¿no? A nivel del corazón, que es tal vez la parte ya más representativa en el caso de la enfermedad, ¿no? La presencia de aumento de la presión, llámese sistólica, llámese diastólica, llámese mixta, ¿no? Sistolodiastólica, etcétera, ¿no? Trastornos a nivel de la frecuencia, etcétera. Entonces, esto les dejo para ustedes para que le echen una medida, una leída, una mirada y, bueno, ver, ¿no? Qué efectos. Sobre todo nos van a interesar un poquito la parte de lo que va a ser las alteraciones de tipo cardiovascular. Va a haber las pruebas de estimulación e inhibición, ¿no? O sea, para el diagnóstico, pues, va a ser, ¿no? La presencia de las catecolaminas aumentada, ¿no? O sea, llámese adrenalina, llámese noradrenalina, catecolaminas y urinarias y sus metabolíticos, el azúcar mandélico, las pruebas de estimulación y dimisión, etcétera, ¿no? Entonces, esta enfermedad, la llamada feocromocitoma, sería la presencia de un incremento de o un tumor productor de catecolaminas cuya causa va a ser la presencia de una hipertensión arterial, ¿no? O sea, hablamos de un 0,1% de los pacientes con hipertensión arterial diastólica, sobre todo, tendrían feocromocitoma, ¿no? Entonces, también en el diagnóstico de hipertensiones arteriales diagnosticables, pues hay que tener en cuenta también el feocromocitoma para el diagnóstico diferencial. Claro que tiene sus características esta patología que vamos a ver, pero sin embargo, indicamos, ¿no?, que se va a presentar a cualquier edad, 30 y 50 años, y raro a partir de los 60 años, mucho más raro. Predominio en mujeres, ¿no? Pero en niños más van a ser de localización torácica, ¿no? Igual en varones. En sí, la terminología de feocromocitoma, ¿no?, se reserva a tumores de origen suprarrenal,
o sea, a nivel de médula suprarrenal. Y los paragangliomas, que son extramedulares, a partir de las células neuroendocrinas del paraganglio simpático, que en sí la sintomatología casi es similar, solo que existe un poquito de diferencia de acuerdo a la edad y de acuerdo al tipo de secreción, ¿no? A nivel del feocromocitoma y a nivel del paraganglioma, ¿no? Si hablamos de suprarrenales, sobre todo noradrenalina y adrenalina. Si hablamos de las extras suprarrenales, o sea, los paragangliomas, casi exclusivamente producen noradrenalina. Ahora, este aumento, esta secreción aumentada de las catecolaminas, ¿no?, van a ser responsables de los cambios, ¿no? Hemos dicho a todo nivel, pero en el caso del feocromocitoma, sobre todo, vamos a hablar de cambios hemodinámicos y metabólicos que van a presentar el paciente, ¿no? O sea, el cuadro clínico va a estar dirigido más a los efectos, más a lo que significa el feocromocitoma, ¿no? Entonces, el feocromocitoma, su característica va a ser una hipertensión arterial sistólica y diastólica, ¿no?, permanente o episódica. Generalmente la enfermedad se presenta en forma de crisis paroxísticas, ¿no? O sea, el paciente en el transcurso de la enfermedad va a presentar cuadros de hipertensión arterial, ¿no? O sea, en forma episódica. Inclusive en los ya periodos de no hipertensión arterial, pues el paciente va a estar, podríamos decir, normal, ¿no? Ahora la hipertensión sostenida a veces va a producir alteraciones como cualquier hipertensión, ¿no? Retinopatía, nefropatía, generalmente son de tratamiento no ideal, ¿no?, el uso de los antihipertensivos, y que generalmente estas hipertensiones sostenidas van a llevar pues a trastornos ya a nivel ocular o a nivel renal, ¿no? Otra característica de la enfermedad, ¿no?, es la hipotensión de tipo postural, ¿no?, que va a sugerir el diagnóstico, ¿no? Ustedes han debido ver en algunos centros donde la enfermera a veces al entrar ya le está tomando la presión arterial, ¿no? A veces llega el paciente, le toma de sentado, va al consultorio, ¿no? A veces hipertensión, dicen, ¿no? A veces hipotensión. Realmente cuando se sospecha hipertensión, sabemos y conocemos que no solamente ver un brazo, sino tomar en el otro brazo, tomar en decúbito, tomar en sentado, ¿no? A veces la enfermera le toma en sentado, va, se echa el paciente, nosotros tomamos, digamos, la presión, baja la presión si se lo toma de pie, digamos, ¿no? Hipertensión arterial en el decúbito, lo hacemos parar, vemos que baja su presión, o sea, hay una hipotensión de origen postural, pues nos puede orientar hacia el diagnóstico, ¿no? Y realmente las hipertensiones que presentan estos pacientes son pues hipertensiones muy elevadas, ¿no? Vamos a hablar de la tríada clásica o característica del feocromocitoma, ¿no? El 90% de los pacientes presentan cefalalgia, o sea, dolor de cabeza, sudoración o sudación y taquicardia, diaforesis también decimos, ¿no? Entonces, esa es la triada: cefalalgia, sudación, taquicardia y más hipertensión, por supuesto, ¿no? Generalmente las hipertensiones pues son superiores, altas, ¿no? Hablamos de sistólica 250, diastólica 140, ¿no? Hemos dicho la característica es en forma paroxística, ¿no? En los periodos no de hipertensión puede estar estable, normotenso y asintomático. Entonces, estos síntomas de hipertensión arterial en los pacientes, pues a veces se presentan con ya estímulos
a veces decimos no significativos, ¿no? O sea, paciente que ingresa, la enfermera le toma la presión, llámese 130, 80, etcétera, ¿no? Va a la camilla, nosotros empezamos a examinar, puede entrar por un dolor abdominal, etcétera, hacemos palpación abdominal, ¿no? Y puede presentar, o sea, se queja ese rato de cefalea, hay diaforesis, ¿no? Entonces, volvemos a tomar la presión y vemos esa diferencia, ¿no? Si ingresó con 130, 140, 80, puede ser, en ese momento puede subirse la presión hasta 200, si quieren hablar así. Entonces, ya pensar en que puede tratarse de un freocromocitoma, ¿no? Con una simple palpación le va a subir la presión, se le pone de pie, se le toma la presión tanto en sentado como en bipedestación, etcétera, y vamos a ver esa clásica hipotensión postural, ¿no? Si de la camilla de echado estaba en 180, 200, y se lo pone de pie, va a bajar, ¿no? Entonces eso se sospecha de que podría tratarse de un feocromocitoma, ¿no? Y han debido escuchar que alguna vez el uso de algún contraste, ¿no? Pues le produce unas hipertensiones, pues que hace asustar al técnico o al radiólogo, ¿no? O las famosas hipertensiones en la inducción anestésica, ¿no? Se asustan los anestesiólogos y bueno, se hace todo un show ahí para tratar la presión y lo llaman al intensivista inclusive y se suspende la cirugía, ¿no? O sea, la inducción de algunas sustancias como ser los compuestos iodados, como ser los anestésicos, también puede ser un estímulo para la hipertensión. Inclusive acá dice, ¿no? El ejercicio intenso, el uso de prendas de vestir muy ajustadas también puede subir la presión arterial, ¿no? Por eso la característica de este paciente, decimos, hipertensiones arteriales muy elevadas, ¿no? Con la presencia de periodos de no hipertensión y la presencia de la hipotensión de tipo postural, que pueden ayudar. Y más la triada característica, ¿no? La cefalea, diaforesis y la taquicardia, por supuesto, los trastornos de la frecuencia. Ahora, asociado a esto puede haber también nerviosismo, puede haber ansiedad, temblor, palidez, astenia, etc. Náuseas, dolor torácico, pérdida de peso, etc., ¿no? Entonces, y más a veces intolerancia a la glucosa, ¿no? Ya como procesos más de tipo secundario. Entonces, el diagnóstico, ¿no? Siempre la anamnesis, ¿no? O sea, cuadros de hipertensión arterial, que está bien el paciente, cualquier estímulo, cualquier situación va a producir hipertensión, ¿no? Ya hacemos examen físico, hacemos la determinación de catecolaminas o sus metabolitos, tanto en sangre, tanto en orina, estudios imagenológicos, ¿no? Sobre todo ya enfocados a lo que va a significar la suprarrenal, o sea, la médula, ¿no? Presencia de tumores a nivel de la médula, por ecografía, por tomografía, por resonancia, etc. Y el tratamiento es la exéresis del tumor, o sea, resección del tumor. Si es un tumor productor a nivel suprarrenal, pues entonces el tratamiento es la suprarrenalectomía, ¿no? O sea, sacar el tumor. Inicialmente acá es importante hacer un tratamiento preoperatorio, ¿no? O sea, tratar de meter al paciente lo más estable posible en relación a la hipertensión arterial y tratar de evitar pues que durante el acto quirúrgico, o sea, habíamos hablado desde la inducción, durante el acto quirúrgico presentara cuadros de hipertensión arterial que pueden ser inclusive ya como causa de letalidad, ¿no? Entonces, para eso la administración de bloqueantes alfa-adrenérgicos pues, es eficaz, ¿no? Fenoxibensamina, el prazosin, ¿no? Que van a producir bloqueo alfa-adrenérgico, ¿no? El uso también de inyectables, ¿no? O sea, en la crisis quirúrgica, ¿no? Están
haciendo la inducción anestésica, la intubación o la misma manipulación del tumor puede producir, ¿no?, crisis hipertensivas, ¿no? En este caso, inclusive utilizar pues, ya la vía parenteral, ¿no?, la fentolamina. En nuestro medio usamos mucho el nitroprusiato de sodio, ¿no?, para bajar. Y bueno, ahora en la actualidad hay mayor cantidad también de sustancias que van a producir, bajar la presión, ¿no? Eso es el feocromocitoma. El maligno, pues el tratamiento también quirúrgico, ¿no? Realmente tienen peor pronóstico, evolución es muy variable. El 10% de los feocromocitomas y 40% de los paragangliomas son malignos, ¿no? Entonces el pronóstico es aún más serio, más reservado. Aquí, como resumen, ¿no?, es la triada del feocromocitoma, ¿no? Vemos una glándula normal a la izquierda y un feocromocitoma, ¿no?, o sea, un tumor a nivel suprarrenal a la derecha. Entonces vamos a tener la clásica triada, ¿no?, la cefalea que se va a presentar en el 80% de los pacientes, la sudoración o diaforesis 57% y las palpitaciones, ¿no?, taquicardia o alguna taquiarritmia, ¿no?, 64%, ¿no? Entonces, aquí más la hipertensión arterial, que persistente en el 50%, paroxística 30% y la normotensión en el 20%, ¿no? Entonces, la triada clásica, cefalea, diaforesis, palpitaciones, más hipertensión arterial, estamos hablando de una sensibilidad de un 90% y una efectividad de un 93, 94%. Entonces, ya con eso vamos a poder indicar o realizar un diagnóstico de feocromocitoma. Hay que tener en cuenta esta regla de los 10 que dice ahí, ¿no?, al lado, que son ya algunas características del tumor, ¿no? 10% extraadrenales, o sea, fuera de las suprarrenales, 10% en niños, 10% pueden ser múltiples, 10% malignos, 10% familiares, recidiva de la cirugía, como incidentalomas adrenales, no sé, como ya un cuadro ya descubierto, ¿no?, en forma incidental o accidental. Entonces, con este cuadrito, pues tenemos ya un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Igual acá tiene el resumen más literal, ¿no? O sea, tumores frecuentes, sintetizan, liberan catecolaminas, etc., ¿no? Cuarta, quinta década de la vida, 80% son lesiones únicas, 10%, o sea, la regla de los 10, ¿no? O sea, todas las características, también un resumen ya para que ustedes estudien y vean lo que significa el feocromocitoma, ¿no? Y el manejo preoperatorio, ¿no? Decimos, acá es importante, igual que en los casos de hipertiroidismo, ¿no?, la de Graves, si no se entra con una buena preparación, pues puede producirse problemas, ya sea en el intra o en el posoperatorio. Entonces, siempre el paciente debe tener un manejo preoperatorio adecuado de un feocromocitoma. Hablamos siempre del bloqueo alfa, ¿no?, el bloqueo beta, si acaso existe, de taquiarritmias, y la carga de volumen preoperatorio. Esta es la propaganda de Laboratorios Chile, ¿no? Si hablamos del prazosim, que es el bloqueo alfa, y el propanolol, que sería el bloqueo beta, ¿no? Entonces, recuadro muy importante recordar que nunca se debe administrar beta bloqueadores antes de haber realizado el bloqueo alfa, ¿no?, que puede ocasionar o desencadenar una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces eso hay que recordar, van a acordar que inicialmente siempre empezar con un bloqueo alfa antes del bloqueo beta, ¿no? Con eso habríamos concluido todo lo que significa ya las
suprarrenales. No sé si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algo. Creo que estamos en horario, estamos, bueno, nos ha faltado algunos minutos, pero que habríamos concluido ya el tema, ¿no? 10:15 termina nuestra clase. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que ustedes vean que podemos repetir, podemos orientar más, ¿no? Son temas que estamos dando, tal vez en algún caso podría ser algunas pautas, ¿no? Como el hiperaldosteronismo primario, por ejemplo, ¿no? Que a veces es enfermedad por descarte, ¿no? Paciente joven que presenta hipertensión arterial, etcétera. Entonces ya pensar que podía tratarse de un hiperaldosteronismo primario, o en el caso del feocromocitoma, ¿no? Esas presiones arteriales muy elevadas, ¿no? Que a veces me ha subido la presión a 200 con 160, a veces uno no les cree, pero sin embargo hay que comprobar, hay que ver que podría tal vez tratarse de un cuadro de un feocromocitoma, sobre todo si es una mujer de mediana edad, ¿no? Y que la característica, ¿no? La forma paroxística, la cefalea, diaforesis, taquicardia, etc., ¿no? Son 31 estudiantes, está bien, creo que el tres grupos, ¿no? Tengo aquí anotado. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Bueno, no encuentro. De todas maneras, aquí está el grupo C, 45 estudiantes. Ahí es el grupo C. Ese es el total. Hay 31. Tengo registrado acá, así que ya lo vamos a llamar lista. Con eso entonces quedamos. La próxima ya, diabetes, seguramente nos va a llevar 2 clases. No sé si han modificado el segundo parcial, pero tengo registrado para el 19 de junio, que sería el día sábado. No sé si han cambiado, porque generalmente no ponen sábado, pero hay que ver. ¿Alguna pregunta, algo más? Nada, ¿no? No, doctor. Entonces la próxima estamos con diabetes. Tengo que modificar algunas diapositivas, he encontrado bonitas para ayudarles. Diabetes mellitus la próxima. ¿Listo? Será hasta la próxima. Gracias, Mañana doctor. mañana luego, no salen. Hasta el próximo sábado. Mañana están prohibidos de salir. Así que provéanse para alimentarse mañana. Prohibido la salida. Y hoy día es a las 8 nomás, no hay fiestas. Listo, hasta la próxima sábado, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chao, chao. Gracias. Hasta luego.